Y bueno, trataré de responderlo de la mejor manera posible. Entonces, sin nada más que mencionar, creo que ya podemos comenzar. Entonces, hoy día tenemos el primer tema, que es de terminología y semiología radiológica. Mi nombre es Carlos Sánchez Alvarado. Bueno, actualmente soy presidente de IFMSA OPAO, también he sido oficial nacional de educación médica en IFMSA Perú, también he sido parte de la delegación del Congreso Internacional de Radiología, actualización de imágenes médicas, y bueno, también soy estudiante de medicina de la Universidad Privada de Orbe. Ya, entonces, bueno, en cuanto a terminología y metodología, hay que tener en cuenta que en realidad las imágenes, si bien van a ser en realidad una gran herramienta diagnóstica, hay que tener en cuenta que en realidad no es como que el todo del diagnóstico. Siempre tiene que venir acompañado con una clínica, con datos específicos, con indicaciones puntuales. Por ejemplo, yo otra vez, no sé, viene un paciente con un dolor de pecho, ¿no? Entonces digo, ya, dolor de pecho, tengo que sacar una radiografía de tórax de cajón. Y ya luego de la radiografía lo examino, lo esculto. No, las cosas no son así. Siempre tiene que ir con indicaciones puntuales y yo ir pensando qué voy a encontrar, qué voy a buscar, cuáles son mis hipótesis diagnósticas frente a una clínica particular. Por ejemplo, si mi paciente, no sé, es un, es un dolor de pecho tipo compresivo, si tal vez es lipordor, constrictivo, como es, las características, ¿no? De este dolor, el famoso Alicia, bueno, la mnemotecnia que siempre se utiliza para semiología, ¿no? Localización, radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Intensidad, y todo eso me tiene que ir relacionado a tal vez si es de origen cardiogénico, si es de origen gastrointestinal, pulmonar, y así, ¿no? Esto es solo un ejemplo de cuanto, porque quiero recordar nuestro curso de imágenes está más que todo relacionado a radiografía, imágenes de tórax. Entonces siempre tiene que ir acompañado a eso. No solo exponer a los pacientes a radiación, porque muchos de esos exámenes imagenológicos exponen a los pacientes a radiación, como la radiografía de tórax, a ionizante. Um, entonces, no solo exponer a los pacientes, sino siempre ir con con una indicación precisa, con una noción diagnóstica. Entonces, en nuestras imágenes, tanto en radiografías, en tomos, en resonancia, siempre va a haber este tipo de visualización como si yo viera al paciente, no es una radiografía anteroposterior, siempre veo al paciente de frente. En ese caso, la radiografía sería así. Esta parte donde yo normalmente veo a la izquierda va a ser la derecha del paciente, y de ver la izquierda, perdón, donde veo a la derecha va a ser la izquierda del paciente, como si lo estuviera viendo de frente. Y siempre en todas las imágenes, en todos los tipos de imágenes va a haber este tipo de relación. Por ejemplo, si yo... ¿dónde está? Acá está. Por ejemplo, sé que ahí está con imagen todo, está con imágenes todo, ya está indicado, pero entonces, ¿qué, ¿qué mi diafragma sería este? ¿De derecha o izquierda? Literalmente está ahí señalado. Exacto, Jorge, izquierdo. Y así. Siempre, nunca olvidar esto. Por ejemplo, lo que hacen algunas unidades de radiología es poner siempre al lado derecho una moneda, como que, una cosita de metal que permita siempre diferenciar estos. Otros también como que, entre comillas, valoran la imagen y ponen como que rayan un poco la radiografía para que salga una marquita que dé a entender que ese es derecho. Otros ponen una D y así. Ahora, dentro de lo que son la terminología radiológica, tenemos que ver las densidades. Para esto vamos a utilizar el término radio más opacidad o lucidez. Mientras más blanca sea la imagen, voy a hablar de radio opacidad.
y mientras más llegue al color negro, gris oscuro, va a ser radiolucidez. Ahora, yo voy a encontrar niveles en cuanto a estas radiopacidades o radiolucidez. Para eso voy a tener aire, grasa, agua, calcio y metal, según mientras más radiopaco sea. Entonces, dentro de esta radiografía, por ejemplo, yo voy a encontrar es líquido o también los órganos, obviamente, bueno, vienen acompañados de líquido, entonces también tiene que ser líquido órgano, ¿ya? Y es calcio hueso. Por ejemplo, acá vemos lo que son los campos pulmonares, entonces esto viene mayormente acompañado de aire. Entonces vendría a ser todo esto aire. Luego vamos a hablar de cómo se clasifican, porque en realidad se dice radiolucidez y 2 de estos niveles, y radiopacidad y 3 de estos. ¿Dónde más veo? Por ejemplo, ¿dónde vería grasa? Acá en el tejido celular subcutáneo vería una radiolucidez grasa. Acá en el margen cardíaco también veo lo que es storage líquido. También, por ejemplo, lo puedo ver en lo que es el diafragma y en lo que es esto, la radiopacidad, radiopacidad líquido. En la radiopacidad calcio, por ejemplo, veo que lo que son las clavículas, las costillas, la columna vertebral. No voy a hacer mucho énfasis en las estructuras exactas, porque mañana en realidad tenemos una sesión netamente de, radiografía de tórax normal. Entonces ahí también se va a hablar un poco más de lo que es las anatomías y cómo es la relación de las estructuras dentro del margen de la normalidad. Ahora, entonces, si yo señalo con el puntero esta estructura, ¿ustedes qué dirían que es? ¿Es radiopaco o radiolúcido? Ajá, radiopaco. ¿Y radiopaco qué sería? O sea, ¿radiopaco qué? ¿Líquido, calcio, hueso o metal? Ajá, radiopaco, calcio. Exacto. Bueno, ya lo sabemos de por sí porque son las costillas. Ahora, las radiografías también vamos a ver algunos artefactos, algunos materiales o algunas anormalidades que podemos encontrar dentro de esas radiografías que ya me indiquen lo que es el nivel metal. Por ejemplo, en esta paciente podemos encontrar, ese es un marcapasos. Entonces, acá tendríamos la radiolucidez. Radiolucidez es aire, grasa, radiopacidad líquido, parte cardíaca, calcio en lo que es la clavícula y metal también podría ser en lo que es el marcapasos. Como ya le mencionamos, las radiografías puede ser tanto aire, grasa y radiopacidad líquido, calcio, calcio hueso o metal. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de esta radiografía, ¿qué podemos ver en primer lugar? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Exacto, aire. También vendría a ser compatible con lo que son los campos pulmonares, pero hay que tener en cuenta que nosotros, ya me olvidé mencionar esto. Nosotros, por ejemplo, supongamos que encontramos acá, ya estoy hablando de más adelante, pero supongamos que encontramos acá a este nivel líquido, ¿ya? Es más, lo vemos así. Toda esta parte, todo esto coloreado de blanco y así, que es el signo de Menisco, ¿ya? Entonces, yo este líquido no puedo decir que es agua, no puedo decir que es
no puedo decir que es sangre, no puedo decir que es, no sé, amniótico, lo que sea. No, yo se lo veo líquido específicamente. Ahora, hay que también tener en cuenta eso con las estructuras, porque a veces vamos a ver también algunas atelectasias o que hay agenesias, o bueno, en general que no hay un órgano y no por eso puede decir que hay o no hay, pese a que sea un órgano aireado. Pero hay algo que llama a la vista, que es justo este clavo que, bueno, lamentablemente se desvió y comprometió a la aorta, ¿no? Principalmente a la aorta ascendente. Entonces, porque va así, ¡zas! El callado. Ya. Entonces, ¿qué iríamos acá? ¿Cómo sería esta densidad? La que estoy señalando ahorita. Sí, sí, sí. Ajá, metal. Ahora, sí, eso pasa muy frecuentemente, por cierto. Ven que todo está como que hay hay como, ¿cómo explicarlo? Si se dan cuenta, hay una gran lucidez en los campos pulmonares y también hay una alta radiopacidad dentro de lo que es esto, el diafragma, el margen cardiovascular, etcétera, etcétera. Y es porque siempre cuando vemos la calidez, recién me doy cuenta de esta imagen, que es siempre tenemos que ver la calidez de lo que son calidad de lo que son nuestras imágenes. Entonces, hay características específicas para ver lo que es la calidad, como lo que es, por ejemplo, la penetración. Cuando hay metales, a veces estos alteran bastante las imágenes, generando este tipo de gran contraste. Ahora, este es otro ejemplo. Por ejemplo, acá qué veríamos. Esto. Ay, disculpen, lo moví mucho. Ajá, aire, exacto. Hay que recordar que nosotros habíamos visto, ¿no? Que mientras más, que por ejemplo, cuando sea bastante, un poco como negro de por sí, vemos una radiolucidez aire. También puede ser grasa por tejido celular subcutáneo. Pero acá, ¿verdad? Si dan cuenta, no vemos casi nada. ¿Y saben por qué no vemos nada? Porque esta paciente en realidad tiene una agenesia pulmonar y recién fue diagnosticada cuando tenía 38 años, o sea, en la edad adulta. O sea, esta paciente no tiene en realidad pulmón. Porque miren, si se dan cuenta, no vemos la típica la trama pulmonar ni nada. O sea, no vemos absolutamente nada. Y luego en la otra parte sí podemos apreciar el resto. Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Bueno, entonces, a ver, Johanny nos pregunta, ¿cómo diferencio si es grasa o por aire? Ya, la grasa es mucho más, bueno, obviamente es un poco más radiopaca y el aire es un poco más radiolúcido, porque el aire llega a ser casi, si se dan cuenta, a la tonalidad de negro. En cambio, la grasa ya es un gris un poco más oscuro. Por ejemplo, mira, si nos damos cuenta a este nivel, acá vemos aire, tejido celular subcutáneo, esa es radiolucidez grasa, y acá ya empieza a verse un poco más radiopaco, porque esos ya son los músculos. Acá podemos ver justo esta interacción de estos tres niveles. Siempre trata de ser característico. Ajá,
Ese sería acá aire, de la parte, bueno, de afuera del cuerpo. Ese ya sería el tejido celular subcutáneo, porque representa la grasa, y este ya serían los músculos. Ajá. Ya, listo, ok. Y una pregunta, ¿qué creen que es esto? Una costilla. ¿El de acá? ¿Ese circulito? Sí, metal. Ya parece metal. Parece, ¿no? Un piercing. Pero en realidad no. Es la areola. O bueno, el pezón de este paciente. En realidad, ese hallazgo es muy común, y hay que también tener un poco de cuidado cuando lo encontremos, porque puede generar bastantes errores diagnósticos a veces. No se preocupen, yo también he equivocado varias veces. Pero sí. Acá parece que estuviera ligeramente calcificado, ¿no? La areola, pero no, es muchas veces así es su composición. Pero no se ve en todas las radiografías, pero sí en algunas puede apreciarse. Ahora, por ejemplo, sí, en algunas sí puede verse, Radiopacia. como en esta. Por ejemplo, a veces también van a ver dos acá como radiopacidad, yendo entre radiopacidad y lucidez, justo en ese contorno, así. Si los ven así, no piensen que son masas ni otra cosa, sino son, ¿verdad?, las mamas. Aunque eso la van a ver, me imaginan, radiografía de tórax normal. Turu. Ahora vamos a las densidades. Dentro de las densidades podemos encontrar, por ejemplo, en realidad las unidades, vamos a ver el grado de atenuación más que todo. Y esto está formulado por justo estas unidades UH, lo que son unidades Hounsfield. Más que todo, bueno, quien lo escribió hace ya hay varios años. Ya, más que todo esto trata de buscar un número y que también va en relación con el cociente de atenuación, donde por cada centímetro y para cada tejido que atraviesa, la atenuación es la densidad que experimenta el haz de rayos desde que sale por la ranura del tubo hasta que llega atenuado a la bandeja de detectores. En realidad, las unidades Hounsfield pueden expresar hasta aproximadamente 3, si no me equivoco, 3000 tonalidades de grises, sin embargo, o bueno, unidades Hounsfield, sin embargo, nuestro ojo humano solo puede descifrar desde 20 hasta 40 bueno, tonalidades en cuanto a las escalas de grises. Claro que personas súper especiales que pueden hasta 60, ¿no? Pero bueno, lo que es el promedio, digamos, de 20 a 40. Entonces, solo podemos ver estos. Por ejemplo, acá, ¿cuántas tonalidades de grises creen que hay? Por ejemplo, nosotros vemos los cuadritos grandes, ¿no? Bueno, no, esos cuadritos. Ya, en realidad hay de 3000. En realidad, dentro de estos cuadritos, hay cuadritos mucho más pequeños. Yo no los veo porque no tengo un super ojo, pero es justo lo que escribí esta imagen, por eso me pareció bastante interesante. Porque nosotros solo podemos ver hasta esos cuadritos, no los 10 cuadritos más pequeños de acá, o 16, creo. Ya. Entonces, ahora, ya no vamos a utilizar los términos de radiolucidez y radiopacidad, sino hipodenso, isodenso e hiperdenso. Hipodenso es una baja atenuación. Por ejemplo, lo que es el aire, el pulmón, la grasa. Disculpe. Ya. Ya. Y no se olviden que el aire siempre va a ser menos 1000 unidades Hounsfield, el agua 0 unidades Hounsfield
Y el hueso cortical compacto, bueno, algunos dicen que llegan hasta 3.000 unidades Hounsfield, pero otras bibliografías mencionan 1.000, otras mencionan que debería ser en realidad desde 800. En realidad es bastante hay bastante contraste en cuanto a la bibliografía, ¿cierto? Sin embargo, 1.000 ya es lo considerado. Es más, a partir de 800 ya se puede ver. Y el hueso radicular esponjoso que se ve a partir de 700. Ahora, aunque no lo crean, en la inmunología cuando vemos topografías, es bastante importante ver las unidades Hounsfield, porque hay algunas estructuras que se van a asemejar bastante. Sin embargo, cuando vemos las unidades Hounsfield, ya podemos diferenciar ciertas cosas. Nunca se olviden, grasa va de -100 a -50, agua 0. El líquido cerebroespinal va a algunas bibliografías de menor de 15 y menor de 10. De 30, la sangre de 30 a 45, el músculo de 10 a 40, la sustancia gris de 37 a 45, la sustancia blanca de 20 a 30. Esas partes principalmente, y acá, es bastante importante en lo que cuando vemos mayormente alteraciones en la parte o en las tomografías de cerebro. La parte hígado 40 a 80, medios de contraste 100 a 300, dependiendo también el medio de contraste que se utilice, y lo que es hueso ya es obviamente mucho más denso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hablar de varias cosas. Acá se ve mucho mejor. Acá también, disculpen. Por ejemplo, acá vemos las diferentes unidades Hounsfield que podemos encontrar. Por ejemplo, acá vemos que el hígado tiene, en este caso este hígado tiene 87 unidades Hounsfield. Esta niña ya va a 6 unidades Hounsfield. La vértebra ya, miren, que ya parece que va a ir con esta apófisis, 463 unidades Hounsfield. Acá también vemos menos 102 unidades Hounsfield. Y, por ejemplo, ¿recuerdan cuánto era el aire? Ajá, menos 1.000 unidades Hounsfield. Y, por ejemplo, acá vemos menos 845 unidades Hounsfield. ¿Y por qué no llega a menos 1.000? Por ejemplo, si estuviéramos acá, les apuesto que estaríamos en menos 1.000. Pero hay que recordar que también en el pulmón hay parénquima, hay vasos, disculpen, hay vasos. Entonces, obviamente no podemos llegar a menos 1.000 porque no todo es aire. El de 0 sería el agua. Acá está. No sé bien. Menos 1.000 aire, 0 agua. Y hueso calcio, etcétera, cortical compacto, 1.000. Ya. Por ejemplo, ya, cuando vean también las unidades Hounsfield, mayormente, porque cuando van a verlo en tomografía computarizada, principalmente, le van a ver el min. Por ejemplo, acá, ¿qué estamos viendo en esta tomo de cráneo? Vemos acá estos espacios. ¿Saben qué es todo esto? Es líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo yo confirmo o sé que es líquido cefalorraquídeo? O yo me oriento a que es líquido cefalorraquídeo, mejor dicho, porque sociedades Hounsfield es de 8,71, es de 6,57, y recordamos que iba desde 5 hasta 10 o 15 otras bibliografías, ¿no? En cambio, ¿esto qué es? Acá el min ya está, bueno, las unidades Hounsfield ya han superado ¿cómo se dice esto? El máximo que podría tener unidades Hounsfield líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ya es 17.56. Entonces, si es más que el líquido cefalorraquídeo, puedo ir pensando en que tal vez es una combinación, tanto porque la sangre va de 30 a 45, ¿no? Entonces, esto probablemente es una combinación tanto de líquido cefalorraquídeo y con uno que otra unidad sanguínea. Ya podría ir pensando en un tipo de hematoma o hemorragia. Bueno, en este caso sería una hemorragia.
Ya. Ahora, yo, por ejemplo, veo esto. Ya, eso sería hiper o hipodenso, ¿verdad? Antes de continuar. Este negrito. Voy a dejar mejor abierto el chat. Ajá, hipo. Excelente. Ya. Pero, ¿qué hipodensidad será, no? O sea, yo lo veo negro y ya puedo pensar en muchas cosas. Por ejemplo, puedo pensar que es grasa, puedo pensar que tal vez es una parte de una, no sé, ajá, puedo pensar también que es aire, no sé, ¿cómo se llama? Otro tipo, tiene un nombre un tipo de estructuras. Pero ya, pero no sé en realidad qué es. Pero cuando ya yo voy a sus unidades Countfield, veo que se encuentra en menos 103. Entonces, estas unidades Countfield ya me hace ir pensando en que es grasa y no aire. Si dan cuenta, también podría pensar, miren, si dan cuenta, este color de negro de acá, con este de acá, no, es un poco similar, ¿no? También podría pensar que es líquido cefalorraquídeo. Pero ya cuando veo las unidades Countfield veo, no, menos 103, esto no es definitivamente líquido cefalorraquídeo. Esto es grasa. Entonces probablemente sea un lipoma. Probablemente, porque también necesitamos otras herramientas diagnósticas para diagnosticar per se qué es esta grasa, ¿no? Entonces, es por eso también importante saber de qué va, de qué va esto de las unidades Countfield. Ahora, luego nosotros también vamos a ver, vamos a hablar de términos llamados, por ejemplo, homogeneidad e heterogeneidad. Por ejemplo, acá, si nos damos cuenta, todo el parénquima cerebral es bastante, tanto el contraste entre sustancia gris y blanca, es esto homogéneo en realidad. En y acá ya veo bastantes estructuras un tipo de cáncer. Y bueno, esta estructura, ¿verdad? Vendría a ser el hígado. Ya. Ahora vamos a ver la terminología en ultrasonido. Dentro del ultrasonido ya no vamos a hablar de hiperdenso, ni radioluz y radiopaco, sino vamos a hablar de la parte pues, un poco más coico, podría decirse, anecoico o anecogénico, hiperecoico o hiperecogénico, isecoico o isecogénico, e hipoecogénico o hipoecoico. ¿Ya? Entonces, mientras más si vemos algo que es así, algo que es así, negro, 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 ya yo pienso en anecoico, porque anecoico es negro, o sea, y ya hace referencia a esto, porque hay que recordar que el mecanismo principal de lo que es el ultrasonido es emitir, bueno, ondas, ¿no? Entonces, estas ondas, estos ecos, no los revuelves de retorno cuando hay una estructura justo anecoica. Y pasa todo el ultrasonido. Entonces, como no hay ese rebote, podría decirse, de esos ecos, mejor dicho, porque es el término exacto, ya no hay ese tipo de imágenes. Ay, disculpen. Luego, ¿qué vemos? Hiperecoicos, cuando sí devuelven bastantes, en realidad, ecos. Los hipoecoicos, cuando devuelven pocos ecos, pero igual los devuelven. Y los isecoicos. Por ejemplo, en este dos, ¿no? Por ejemplo, vemos que acá debería estar todo el margen del hígado, pero también vemos una masa. Sin embargo, son isecoicos.
bueno, podría ir direccionando que son tal vez el mismo tipo de estructura, el mismo tipo de célula y probablemente también algo cancerígeno. Pero bueno, ya, no olviden esos términos. Ahora, dentro de, por ejemplo, ahora, entre las mismas imágenes hay que determinar otras cosas. Este margen, ¿qué sería? O sea, hipoecoico, hiperecoico. Exacto, hiperecoico. Mayormente cuando veamos esta, ya que cubre los órganos dentro del intestino. Bueno, creo que habían bien en el formulario que habían personas de primer ciclo. Así que, bueno, mayormente las estructuras siempre están acompañados de tejido, mejor dicho, lo recubren tejidos. En la parte abdominal es el peritoneo, ¿ya? En este caso esto es peritoneo. En el caso, por ejemplo, de los pulmones, vamos a ver que van a estar, están rodeados por lo que es la pleura. También hay dos tipos de pleura, pero ya, no vamos a hacer mucho énfasis en anatomía, pero sí. Esto sería hiperecoico. Ahora, no, en ultrasonido pasan bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, no todo lo vamos a ver siempre hiperecoico o hipecoico anecoico. O bueno, siempre van a ver estas estructuras que clipen, sino me refiero en cuanto a la composición o a la continuidad de lo que son los órganos, principalmente cuando hay alteraciones. Y también hay ciertos fenómenos, sobre los que vamos a hablar ahorita, acústicos o artefactos, también mayormente se llaman artefactos, pero para hacerlo más simple vamos a llamarlos fenómenos acústicos, donde vamos a ver, que vamos a nosotros ver. Por ejemplo, disculpen, me olvidé de mencionar, ¿y qué estructuras mayormente nosotros vamos a ver anecoicas? Por ejemplo, el líquido. Aquí vemos full líquido, esto es una vejiga. Esta vejiga está llenecita, entonces líquido, entonces vemos que todo está anecoico. ¿Qué? Por ejemplo, mío. Acá, este es una colelitiasis, ¿ya? O sea, esta es la vesícula. Entonces, dentro de esa vesícula, nosotros primero, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Porque normalmente todo debería estar anecoico. Pero, vemos una estructura hiperecoica, ¿cierto? Ya. Pero, si se dan cuenta, el resto que ve, o el resto que las ondas que se emiten, no mantiene una continuidad. Y ahora vamos a hablar de dos términos, lo que es sombra sónica posterior y reforzamiento sónico posterior. Muchas veces dentro de estas estructuras, principalmente las que están llenas de líquido, o que generan tanto una hipogenicidad como hipergenicidad, vamos a ver esas márgenes. Por ejemplo, lo que es cuando vemos por ejemplo, esta estructura, normalmente este es un lito, este es un cálculo, ¿ya? Entonces, estas, al tratar de devolver tantos ecos, no permite que el resto revuelva estos ecos, el resto de estructuras devuelva los ecos. Entonces, genera como si fuera una sombra, ¿no? Una imagen hipoecogénica. Esto se llama sombra sónica posterior. ¿Ya? Es muy diferente a la sombra sucia, y vamos a ver por qué. Pero esta es sombra sónica posterior. Sin embargo, también vemos lo que es el reforzamiento sónico posterior, que también es parte en realidad de la normalidad de estos órganos que en realidad son bastante anecoicos por el líquido que contienen. Esto vendría a ser, mira, ¿se dan cuenta? Todo esto que hace como que una sombra, podría ser un reforzamiento sónico posterior de la vesícula, todo esto es el reforzamiento sónico posterior. Pero el que hace para la sombra de esta estructura hiperecoica, que es nuevamente el lito, hace una más hipecoico, ¿no? Entonces esto vendría a ser la sombra sónica posterior dentro de un reforzamiento sónico posterior. Y por cierto, no se olviden que el aire es
perdón, ya. El aire es hiperecoico, no se olviden de esto, principalmente lo van a encontrar así, cuando a veces ven asas intestinales o hay aire en colon, entonces se puede ver con esto, como estas franjas blancas. Nuevamente, vemos el lito, la sombra sónica posterior y la sombra sónica posterior, y se dan cuenta que todo esto está reforzado, el reforzamiento sónico posterior. Pero el reforzamiento sónico, porque sí lo ven, ¿no? Toda esta hiperecogenicidad debajo de la vesícula anecoica. Claro, la sombra acústica posterior. Ya. A esa parte queda clara, porque la verdad, eco es lo que más vamos a utilizar en el serum. También a veces lo utilizamos en el internado y en diferentes, o sea, es porque es lo que más van a ver, ¿ah? Esa es la herramienta diagnóstica que más vamos a utilizar. Por eso, si hay una duda en ese momento, sería interesante que la mencionen. Normal, ¿ah? Voy a tratar de dibujarlo para que se vea mucho mejor. Entonces, el reforzamiento lo voy a hacer de azul. Reforzamiento sónico posterior. Va a ser todo esto. Porque miren, si dan cuenta, esa es la vesícula anecoica. Todo está con líquido, pero justo encontramos un cálculo acá, un lito. Ahora, toda la parte anecogénica de esta vesícula, que en realidad es el líquido que hay dentro de la vesícula, va a generar este reforzamiento sónico posterior, lo que está de azul. Pero el lito, al ser una estructura hiperecogénica, va a generar una sombra sónica posterior. ¿Qué va a ser esta acá? Sombra sónica posterior. Todas esas vendrían a ser sombras. Camila. ¿Me mutearon? Perdón. Ah, disculpen. Disculpen, tal vez yo lo muteé. Ya, ¿qué estaba mencionando? Ya. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, solo vemos un lito, ¿no? En toda esa vesícula. En cambio, acá vemos, si se dan cuenta, muchos litos. Entonces, genera una sombra. Disculpen. Una sombra sónica posterior bastante amplia. Pero igual nunca debería ser, ocupar todo de la vesícula, lo cual es realmente imposible, la verdad. Sí, es muy imposible y que no se detecta aún así. Pero igual vemos siempre el reforzamiento sónico posterior, que es más hiperecoico, mucho más grande, que es todo esto acá. ¡Sas! Y la sombra sónica posterior acá. ¡Sas! ¿Y por qué digo que es posible? Es porque en realidad, obviamente todo esto va a generar una clínica, ¿no? Que son los cólicos, bueno, dolor tipo cólico. Si con litos de verdad, créanme, muy pequeños, generan dolores tipo cólicos bastante fuertes. Imagínense uno que cura toda la vesícula. Es algo realmente insoportable, sin mencionar todo el cuadro de ictericia, etcétera, que prestaría nuestra paciente. Ya. Ahora vemos lo que son, por ejemplo, ya. Y también hay un término llamado
sombra sucia. Esperen, ahora me aseguro que no estoy muteado. Ya. Hay un término que siempre se dice que es sombra sucia. En el caso de lo que son las sombras sucias, se puede malinterpretar como lo que es un reforzamiento sónico posterior, sin embargo, eso no es un reforzamiento sónico posterior. ¿Por qué? Por ejemplo, acá está la costilla, ¿ya? La costilla es hiperecoica, entonces va a generar una sombra acústica posterior, o sea, una imagen hipoecoica. En cambio, ¿qué es la sombra sucia? Por ejemplo, genera lo que es la pleura, que se ve hiperecoica, pero genera una sombra también, que es pues un matiz de gris, que sigue siendo esto claro, pero no tan claro como lo que es la primera imagen, ¿no? La que igual absorbe los ecos, o que no permite más ecos. Esto se llama sombra sucia. Es bastante común, por ejemplo, encontrar sombras sucias cuando hay pleuras, cuando uno hace esto, lo que es eco en cavidades, principalmente en la parte gastrointestinal, porque el colon mayormente va a estar acompañado de gases, ¿no? O va a haber gases dentro de esto. Van a encontrar lo que es, como es un gas, es un aire, entonces van a encontrar una hiperecogenicidad, algo así, pero con una sombra sucia acompañada. Tengan cuidado con esto porque a veces también hay errores diagnósticos, ven que abajo del aire hay unas sombras sucias, entonces se mencionan, ¿no? Que puede ser, ¿cómo se dice? Ya, que puede ser un tumor, una masa, cuando en realidad no es así. Ahora vamos a ver la parte de mi terminología de resonancia magnética. Dentro de la terminología de resonancia magnética, vamos a encontrar, ya no vamos a mencionar, vamos a mencionar lo que es hiperintenso, hipointenso, y en una bibliografía se menciona la parte de isointenso. Pero en resonancia magnética ya vamos a tener niveles, como lo que es T1, T2 y el T2 flare. En realidad, el T2 flare, más que todo, hace un cambio para la parte del tanto del líquido cefalorraquídeo como lo que son líquidos en general. Ya vamos a ver cuáles. Por ejemplo, en el T1 vamos a ver tanto al hueso como lo que es esto. Perdón, el hueso va a ser hipointenso. ¿Ven? Hipointenso. La grasa también va a ser hiperintensa. Pero el líquido cefalorraquídeo dentro del T1, y en general los líquidos van a ser hipointensos. ¿Ven acá las cisternas? Hipointensas. En cambio, el T2 ya va a ser hiperintenso. La sustancia blanca va a ser levemente hiperintensa. En cambio, la sustancia blanca en el T2 va a ser hipointensa. Todo esto. Y la T2 siempre va a ser isintensa. Perdón, la sustancia gris va a ser isintensa. En el flare es lo mismo en realidad, porque es un T2 flare, es lo mismo. Pero ¿qué cambia? Acá, los líquidos. En este caso, el líquido cefalorraquídeo. Ya no es hiperintenso, sino hipointenso como el T1. Ahora, más direccionado a lo que es esto, ¿cómo se menciona? Me olvidé la estructura. Ya, más direccionado a lo que es tórax, vamos a también tener un T1 y un T2. ¿Se acuerdan que en T2, en T1, el líquido lo vamos a ver hipointenso, ¿no? En T2, el líquido va a ser hiperintenso. Es por eso que en T1 no podemos ver la trama en la parte de lo que son de los campos pulmonares. No vemos la trama. En cambio, en T2 sí la vemos. Vemos acá la trama, dentro de cada uno de los campos pulmonares. Que en realidad son pequeños vasos sanguíneos que, bueno, van a irrigar o también pueden cumplir las funciones, ¿no? Irrigar y también traer sangre oxigenada, llevar la sangre desoxigenada para que se oxigene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más vemos dentro de sus estructuras? Los lóbulos, podemos, por ejemplo, ver lo que es el callado aórtico en las dos,
también terminar ciertos vasos sanguíneos, como lo que es, por ejemplo, las arterias pulmonares, estas dos de acá. En este caso ven el de acá, sería la vena, acá se ve mejor, la vena pulmonar y también la aurícula izquierda. Ahora, entonces, según lo que hemos mencionado, esto sería ¿qué? T1, T2. Ajá, T1. Exacto. Y este debería ser T2. Nuevamente, es bastante importante determinarlo para que, o sea, los cambios vendrían a ser tanto dentro de la sustancia, principalmente la sustancia blanca, y lo que es el líquido, o para ver la parte del líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿tienen alguna pregunta hasta ese punto? ¿Alguna duda? Ya, si no hay ninguna duda, pueden poner en el chat una carita feliz. Sí, claro, Camila. Ay, perdón, estaba muteado. ¿Hasta qué parte, Sebastián? Ujú, voy. Ya. Ya. Ahora, en radiología y también en varios tipos de estudios, siempre vamos a utilizar ciertos tipos de contraste para buscar principalmente alteraciones en cuanto a en cuanto a la continuidad o cambios dentro de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá vemos lo que es el signo de la masada mordida. Esto es lo que es el marco colónico. Vamos a ver, bueno, una parte del intestino en realidad. Entonces, cuando vemos esta pérdida de continuidad o como si fuera una manzana mordida, va más que todo direccionado a que acá hay dos masas anormales o algún tipo de cáncer intestinal que está afectando justo esa parte de la continuidad, ¿no? Bueno, eso quiere decir cáncer colorectal. Ajá. Mayormente, también puede haber otros hallazgos, ¿no? Pero mayormente es cáncer, ese signo, bueno, va direccionado a cáncer colorectal. También este es el signo de grano de café que nos hace pensar en un bolus. Me gusta estas dos masas. A ver, esperen, voy a cerrar esto. Ay,
No sé cómo regresar al boletero de la casa. Ya. Pero más que todo, ¿verdad? Quería mencionar esto. Ahora, ¿ustedes cómo van a escribir esto? O sea, ¿esto qué sería? Perdón, ¿Radio Lucio o Radio Paco? Radio Paco. Ajá, Radio Pacía. ¿Y esto? Disculpe, docente. Radio opaco significa cuando los colores están de manera oscura. Ah, ya. Radio opaco es cuando está mucho más claro, podría decirse, yendo para el blanco. En cambio, radiolucidez hace más referencia que va un poco más para la escala, dentro de la escala de grises, para el negro. Por ejemplo, acá sería radiolúcido y acá sería radio opaco. No hay que confundirse en los términos, porque radiolúcido me sonaba como que daba mucho sentido a lo que tiene que ver con la claridad de los colores en los órganos. Yo creía eso al principio. No tiene nada que ver ahí con los colores. Es con la radiación. En todo caso podría decirse lo contrario, porque más que todo hace referencia justo a la cantidad de iones que pasan, o en átomos. Creo que más que todo el nombre se dio por el mecanismo. No tal vez tanto por el color. Porque hay que recordar que tenemos... Sí, muchas gracias por la explicación. Ya le di algo, ya le di mucho sentido a esto. Ya, no hay problema. Igual gracias por comentar. Ya. Y es justo como menciona Jorge, la de cristal opaco y cristal limpio es un gran ejemplo. Ahora, algo quería mencionar acá, ya me olvidé. Sí, este de acá. ¿Y este qué sería? Toda esta imagen. Toda esa imagen que está, ese es radiolúcido, lo que está mencionando. Sí, todo está bastante reducido porque hay esto, bueno, dando contenido, el propio contenido como aire acumulado, direccionado a volúmenes. Muy bien. Ahora, solo para practicar uno más. ¿Dónde está? Acá está. Porque el curso va más direccionado a toras. ¿Y cómo reportaríamos esta imagen? En primer lugar, todo está normal, dentro de esto. A ver, ya regresé, ya descubrí cómo hacerlo. ¿Cómo reportaríamos esta imagen? Vemos, por ejemplo, los campos pulmonares radiopacos o radiolúcidos. Radiolúcido. Ajá, campos pulmonares radiolúcidos. No. La trama, todo esto que ven acá, que es como si fueran pequeñas ramitas, es la trama vascular, que es, bueno, las ramificaciones de lo que son los vasos que entran al pulmón, las venas, las arterias pulmonares, etcétera, etcétera. Ajá. Presencia de trama vascular, sin alteraciones, aunque pareciera que en esta estuviera ligeramente aumentada, ¿no? Por la es por la imagen. ¿Qué más? También vemos la radiopacidad de lo que es la columna vertebral, ¿no? Y aparentemente no hay ninguna alteración de esta. También hay alteraciones de lo que son la clavícula, porque está radiopaco y también tiene continuidad en torno a esta. ¿Ven alguna radiopacidad dentro de los campos pulmonares? Esta es la parte más, aparte de la trama vascular. No.
Ya, y eso es lo que quiero que se lleven, porque es lo normal que debe verse. Porque para el día de mañana, perdón, no, para el día de mañana van a seguir viendo todo lo normal, pero para pasado mañana ya vamos a empezar con patologías y patrones. Entonces, dentro de estos hay, por ejemplo, lo que es el patrón alveolar, donde se ven una mancha grande, pequeñas, etcétera, o a veces se ve bastante difuso de acuerdo a los patrones, pero ya no se ve radiolúcido todo el campo pulmonar, sino hay radiopacidades. Y eso también se tiene que reportar, pero se reportan como radiolucidez o radiopacidad. No vayan a poner nunca en un reporte presencia de sangre dentro de la pleura, pues acá diciendo del, no sé, esto, ¿cómo se dice? ¿Qué quiere decir con eso, Ah, compañero? más que todo que nosotros diferenciamos, ¿cierto? O sea, nosotros hablamos de siempre radiopacidad y radiolucidez, pero yo no puedo dar un diagnóstico exacto. Puedo decir que sí, compatible con es algo y para como que direccionar mi hipótesis diagnóstica a algo, ¿no? Pero yo no puedo decir que, por ejemplo, si yo encuentro acá no sé, esperen, voy a, ¿dónde está? Ya. Si encuentro una mancha acá, ya, sí, o ya. Esto puede ser una caverna, o sea, en este caso sería una radiopacidad, ¿no? Más que todo traté de dejar un patrón alveolar, por cierto. O sea, lo que está mencionando en tono oscuro es radiopacidad. No. No, el nuevo dibujo que estoy haciendo, el nuevo dibujo blanco. ¿Cuál? El dibujo blanco ese es opacidad, compañero. Tenías razón. Ah, ya. Sí, disculpa. Más que todo estaba dibujando el dibujo, ¿ya? Entonces, yo no puedo decir que este es un tumor, o puede ser, por ejemplo, una caverna de tuberculosis, puede ser que sea, bueno, una neumonía también podría ser que justo se localice en esta parte, etcétera, etcétera, pero solo mencionamos radiopacidad y radiolucidez. Nunca damos un diagnóstico preciso, porque hay más pruebas que se necesitan. Por ejemplo, tal vez si para el caso de una tuberculosis se necesita un BECA, o sea, una vaciloscopía, o también otros, un PPD. Ok. Ajá, hasta que pues podemos usar compatible con y hasta que se confirme el diagnóstico. Entonces, ¿hasta aquí ya hay alguna duda? Ya, si no, a ir pasando el post-test. Todo claro, compañero. Sin embargo, lo que me había olvidado era la tabla y ya le tomé una captura de pantalla. Ya, ok, excelente. No se olviden, en radiografía es radiolúcido, radiopaco, tomografía es isodenso, hiperdenso o hipodenso. Hipodenso, hiperintenso. En En resonancia es el intenso. término intenso. ¿Perdón? En ¿Ah? resonancia es Sí. intenso. Ah, exacto. Y ahora sí voy a pasar el post-test. Y tanta vaina, si no se acuerda. En internet está. Ok. Lo voy a dejar acá. Ya, voy a dar hasta las 7:25. Si tienen dudas, pueden escribirlas en el chat. Gracias. Ah, y justo lo que me acabo de olvidar, los libros recomendables para radiología. Carlitos, el poste sale que ya no se aceptan más respuestas. Ok, voy. Disculpe. Ta.
Ya, ahora sí está abierto.